Bueno, vamos a comenzar con una palabra de oración. Nos ponemos todos de pie un momentito, nos agarramos, vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, te damos en este día porque nos has traído aquí con bien. Un día más de vida, un día más de estar en tu presencia, experimentando todo lo que es tu creación. Y no solo eso, te agradecemos por aquellos de nosotros que hemos podido experimentar tu gracia también, por tu gracia infinita, tu gracia que salva. Te agradecemos por el rescate que tú pagaste por muchos, y te pedimos que en este día nosotros podamos honrarte, glorificarte, así como tú mereces, Señor. Te pedimos que no sean mis palabras, sino las tuyas las que fluyan, que si yo fuera a decir algo mío que no pertenece a ti, Señor, que tú no dejes que salga de mi boca, sino que más bien me dejes mudo. Prefiero un predicador mudo que uno que habla cosas que te ofenden, cosas que no son tuyas, Señor. Te pedimos que tú redargullas nuestros corazones, nos confrontes con nuestra naturaleza pecaminosa y que nosotros podamos despojarnos del viejo yo, así como dice tu palabra. Pedimos estas cosas en tu nombre, Señor Jesús, para tu gloria, para tu honra, y que este día sea dedicado para entender cuál es tu intención con nuestras vidas, y qué es lo que tú dices sobre nuestro ser, y qué es lo que tú pones a responsabilidad nuestra para hacer, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ¿alguien sabe cuál es el tema del mes? Santidad. Santidad, muy bien. Entonces, todo este mes vamos a estar hablando del tema de santidad y cosas que se relacionan a este tema. Y hoy vamos a empezar con una de las partes importantes en cuanto al tema de la santidad, que es el viejo hombre, o sea, el hombre carnal. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre el viejo carnal. ¿Qué han escuchado ustedes del viejo hombre? ¿Alguien ha escuchado algo sobre el viejo hombre, algo así con ese tema? ¿Nadie? Ok, les entra todo nuevo entonces. Muy bien. Entonces, hay una expresión muy famosa que se llama despojados pues del viejo hombre. ¿Alguien ha escuchado esa expresión? ¿Sí? Ok, vamos a ver. Esa expresión de hecho no es bíblica. ¿De dónde sale? Vamos a ver. Primero tenemos que entender qué es el viejo hombre, o quién es el viejo hombre. El viejo hombre, bíblicamente hablando, es una descripción de nuestro estado espiritual, de cómo nosotros estamos en nuestro espíritu en relación a Dios. Vamos a ver qué es lo primero que nos dice la Biblia. Yo voy a estar diciendo los versículos, no los busquen en la Biblia porque así perdemos tiempo. Apunten nada más los versículos y eso ustedes queda responsabilidad propia de estudiarlo en su casa. Este es el momento para aprender y escuchar, y en su casa es para estudiar y aprender. Amén. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Qué es lo primero que vemos del hombre viejo, del viejo hombre? Que es esclavo. ¿Y esclavo a quién? ¿O a qué? Al pecado. El viejo hombre es esclavo al pecado. Y vean que dice que es por sometimiento propio. Nosotros, por nuestra propia decisión, nos hemos sometido, nos hemos hecho esclavos del pecado. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Eso les suena a libre albedrío? ¿Les suena a libre albedrío? No. Lo que hago es lo que no quiero.
más bien lo que aborrezco, eso hago. Eso no es libertad. El hombre no tiene libre albedrío. ¿Por qué no? ¿Qué nos acaba de decir Romanos 6:15? Porque nos vendimos al pecado. Nosotros mismos nos hemos sometido por nuestra decisión propia, con el primer pecado que hicimos, nos hemos sometido a la esclavitud del pecado. Somos esclavos del pecado. Y un esclavo no puede decidir lo que quiere hacer. No puede. El problema es que en Romanos 7:14 es algo que escribió Pablo. Pablo escribió estas cosas. Y obviamente Pablo consideramos que es salvo. ¿Cierto o no? Él fue, yo lo considero por lo menos, el escritor cristiano más grande de todos los tiempos. Escribió mitad del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces obviamente Pablo está hablando como una persona salva y está diciendo estas cosas. Él está diciendo de sí mismo que él es carnal y vendido al pecado. Pero vendido es algo que ocurrió en el pasado. Pablo no está hablando que todavía es pertenencia del pecado. Entonces vamos a ver qué es lo que nos explica Pablo en cuanto a esta contradicción aparente, ¿no? Sabemos una cosa, que Pablo habla en el presente cuando dice que él hace lo que no quiere, sino más bien lo que él aborrece. O sea, es en el presente que Pablo decía esto. Como salvo, aún así, él hacía cosas que no quería hacer, que él aborrecía. Aún como salvo, no tiene libre albedrío. Vamos a ver qué más nos dice. Entonces, estamos viendo, primer punto, el viejo hombre es esclavo. Segundo punto, Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. El viejo hombre es un degenerado. No hace lo que Dios le creó para hacer. O sea, hace lo opuesto a lo que es su género, para lo cual fue generado. Él hace cosas malas cuando Dios lo creó recto. Recuerden que la Biblia nos dice en Génesis que cuando Dios creó al hombre, dijo que era muy bueno. De todo lo demás que Él creó, Él decía que era bueno, esto es bueno, esto es bueno. Y crea al hombre y dice, esto es muy bueno. O sea, nosotros estamos al momento de creación estábamos por encima de todo lo demás que Dios había creado, como algo que era muy bueno. Y no solo eso, Eclesiastés nos dice que fuimos creados rectos. Pero aún habiendo sido creados rectos, ¿qué hicimos? Nos vendimos al pecado, decidimos ofender la santidad de Dios y buscamos para nosotros mismos muchas perversiones. Este es el escándalo del Evangelio. ¿Se han escuchado que el Evangelio es un escándalo? Es un escándalo porque es un afronte al orgullo del hombre pecador. Usted le viene a un pecador que se cree justificado ante Dios, que cree que nunca ha hecho nada malo en su vida, excepto un par de errorcitos por aquí y por allá, pero que como nunca asesinó a nadie, él está bien con Dios. Y usted le viene a este pecador y le dice, tú has ofendido a Dios, tú eres un degenerado, tú haces opuesto a lo que Dios te creó para hacer. ¿Y cómo va a reaccionar ese orgulloso, autojustificado? ¿Quién se cree usted para decirme a mí que yo soy qué? Exactamente, por eso es un escándalo. El hombre natural resiste a Dios, se resiste a la corrección de Dios. Odia a Dios, no quiere oír que es un pecador en necesidad de arrepentirse, es un hereje, y así le gusta. Así le gusta. ¿Alguna vez han tratado de corregir a alguien que está en herejía? Yo sí. Y hay dos reacciones. Porque la herejía se corrige ¿cómo? Con la palabra de Dios, obviamente. Porque herejía es salirse del camino recto que enseña la palabra, en cuanto a doctrinas. Usted le enseña a un hereje, mira, la Biblia dice que tal cosa. Hay dos reacciones. La clásica. Eso es palabra muerta. Eso es Antiguo Testamento. No, eso yo no creo.
pero eso es lo que enseña la Biblia. El hombre natural, el hombre viejo, no le importa. No le importa ser un hereje, no le importa creer cosas inventadas, no le importa. No le importa. Busca lo suyo, es orgulloso, es arrogante, es incorregible, no resiste la disciplina. ¿Cuántos conocen ustedes que no resisten disciplina? ¿Qué dice la Biblia sobre la disciplina? Que Dios disciplina a ¿quiénes? A sus hijos, a los que Él ama. ¿Por qué cuando Dios usa a seres imperfectos para corregirnos a nosotros, sabiendo que la disciplina viene de Dios y no de esas personas que Dios usa, por qué nosotros reaccionamos de la manera que reaccionamos? No que es muy joven, no que me cae mal, no que es muy viejo, no que es muy feo, no que es muy esto, no que es un arrogante. ¿Y qué? ¿Y qué? Porque Dios tiene que mandarnos al ser más perfecto para decirnos una cosa que tenemos que corregir. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Porque esa es nuestra actitud. Ese es el hombre natural. Se resiste a Dios, se resiste a la disciplina de Dios, que de hecho es un acto de amor de Dios. ¿Por qué reaccionamos de esa manera? Si es que reaccionamos así. ¿Qué nos dice Proverbios 9:8? Bien famosa. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Ahora pregúntense ustedes, ¿ustedes aman a los que los corrigen? Cuando alguien les dice que ustedes están haciendo algo mal, de cualquier manera que se lo digan, ¿ustedes lo toman como un acto de amor y responden con amor? ¿O los odian? Piensen de cuánta gente ustedes saben que odian a las personas en esta congregación que los han tratado de corregir. Personalmente yo sé que yo he tratado de corregir a muchas personas y esas personas lo sé que me odian. Y son manifiestos en las obras, en su trato conmigo, en su trato con las demás personas de la congregación. Imagínense la injusticia. Que si se tienen algo en contra de mí, van y maltratan a alguien de la congregación, por ser parte de la congregación donde yo soy pastor. Imagínense. El hombre natural no le importan las cosas de Dios, no resiste las cosas de Dios, no tiene interés y aborrece las cosas de Dios. ¿Por qué? Juan 3:19. Y esta es la condenación. Recuerden que este es Jesús hablando. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué el hombre natural odia la corrección de Dios? ¿Por qué odia la luz? Porque la luz saca lo que ellos tienen de mal. Ellos se ven confrontados con su propio pecado, con su propia naturaleza pecaminosa, y no les gusta. Y en vez de ellos corregir esa naturaleza pecaminosa, esos patrones pecaminosos, esas cosas que ofenden a Dios, ¿saben lo que hacen? Se cierran y se ponen defensivos y le ponen la cruz a la persona. ¿Quién se cree ese para venirme a decirme a mí que yo qué? ¿Y él qué? ¿Acaso él no ha visto la viga en su ojo y me viene a mí a decir que tengo una basurita? Y yo les digo, ¿y qué? ¿Y qué si él tiene una viga en el ojo? Por lo menos él sí está siendo amoroso para decirles, mira, tienes algo ahí. Y él va caminando con esa viga, ¿y quién se lo dijo? ¿Quién lo corrigió? En amor. Porque uno no camina con una viga en el ojo por gusto. Lo hace o por ignorancia o por rebeldía. Pero si nadie le ha dicho y está en ignorancia, no puede ser por rebeldía. A la primera que le corrijan dice, wow, tenía yo esto en mi ojo, gracias. Lo mínimo que pude hacer, tú me ayudaste a sacar mi basurita. No seamos nosotros arrogantes. No seamos nosotros tan prontos a usar ese versículo para algo opuesto a lo que Jesús decía. Jesús decía, no sean hipócritas con ese versículo. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo con ese versículo? Estamos
estamos cerrándonos a la disciplina de Dios. ¿Acaso eso era lo que Jesús quería hacer con ese versículo? No, no es cierto. Entonces seamos nosotros humildes. Pero no solo eso, sino que vemos que al aborrecer la luz, o sea, la luz obviamente estamos hablando de Jesús, las cosas de Dios, y de las tinieblas estamos hablando de todo lo que se opone a Jesús, las cosas de Dios, y todo lo que es bueno, ¿no? Vemos ahí la primera indicación en este sermón sobre la batalla espiritual. Es una batalla, es una guerra, de hecho. Gálatas 5:16 hasta el 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, o sea, los deseos sexuales fuera de lo que Dios estableció en el matrimonio, idolatría, poner cualquier cosa antes que Dios, o inclinarse ante cualquier cosa que no es de Dios, hechicerías, buscar poderes sobrenaturales para afectar nuestro mundo natural, que no son de Dios. ¿Ustedes saben que a veces orar a Dios es hechicería? ¿Sabían eso? Porque Jesús dijo, oren conforme a la voluntad de mi Padre. Y ustedes están orando, Dios dame mi carrito nuevo, Dios dame una casita bonita, dame un trabajo que me guste, que pague bastante. Eso es hechicería. Es hechicería. ¿Por qué? Porque Dios no promete esas cosas. Nunca prometió esas cosas. Jesús no tenía un Mercedes-Benz. ¿Saben lo que tenía Jesús? 2 chancletas gastadas. 2. La Biblia ni siquiera dice que tenía repuesto. Y son chancletas, ni siquiera estaba cerrado. Si venía un vientecito frío, imagínense. ¿Y por qué nosotros tenemos la arrogancia de pedirle a Dios más de lo que Dios promete, más de lo que Dios quiere para nosotros? Porque si Dios provee por sus hijos, ¿no va a Él darle todo lo que Él quiere, lo que Él sabe que ellos necesitan primero? ¿Por qué pedimos más? A veces, pedirle a Dios es brujería. Es brujería. Y no solo eso, es idolatría, porque es crearse un Dios que ustedes creen que les va a dar cosas que el Dios de la Biblia nunca prometió. ¿Saben lo que promete el Dios de la Biblia? Una cruz, una vida nueva y una cruz, y el resto de la eternidad en la presencia de aquel de quien vienen todas las cosas buenas. No pidan un carro nuevo, a menos que sea para glorificar a Dios. Porque usted tiene el carro nuevo, ¿y qué va a hacer con ese carro? Tiene un trabajo nuevo, ¿y qué va a hacer? ¿Va a trabajar los domingos para no poder venir a honrar a Dios, el que supuestamente le dio eso? Si ven que es brujería, Dios no le va a dar un trabajo a usted que lo saque de un domingo de la iglesia. Dios no le va a dar un trabajo que lo separe de su familia. ¿Saben quién sí se los va a dar? Satanás. Pero ustedes saben que Satanás no puede hacer nada sin antes pedirle permiso a Dios. O sea, Dios está permitiendo que Satanás le dé ese trabajo que usted quiere, para que usted se dé cuenta que usted es un idólatra y un hechicero. ¿Cuál era la pena de idolatría y hechicería en el Antiguo Testamento? Muerte. A las hechiceras, ¿saben cómo las mataban en el Antiguo Testamento? ¿O cuál era la pena de muerte? Por fuego. Era por fuego. Los quemaban para que se consumiera por completo. A las idólatras se les apedreaban, y a los a los adúlteros y a las adúlteras se apedreaban, pero a las hechiceras las quemaban. ¿Se imaginan? Seguimos. Hechicerías íbamos. Enemistades. Ojo, enemistades está en la misma lista que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría y hechicería. Porque si estamos nosotros como cristianos constantemente en enemistades, y no solo enemistades, dice pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, todas esas cosas están en la misma lista.
si nosotros andamos en esas, que no significa que no nos podemos pelear con alguien, sino que nosotros constantemente estamos en enemistad con gente, en pleitos, en celos, en iras, en contiendas. Eso demuestra, ¿qué cosa? Si son frutos de la carne, que nosotros somos todavía carnales, somos el hombre carnal. Estamos viviendo en el hombre carnal. Y la última que menciona en esta lista, en el 20, dice herejías. ¿Sí ven? Un cristiano no puede ser un hereje. Interesante. ¿Pero qué significa herejía? Ya vimos. Puede ser por dos razones, ¿no? Ignorancia o rebeldía. Por eso la Biblia nos manda a que corrijamos a nuestros hermanos en la fe. Que le digamos, hey, estás mal, tú crees algo que no es bíblico. ¿Te estás orando para qué? ¿Un trabajito nuevo? ¿Para que puedas quedarte en Canadá? ¿Y acaso Dios quiere eso? Si Dios lo quisiera, ni siquiera lo tendrías que pedir. ¿Por qué no más bien pides por la voluntad de Dios? El cristiano no puede seguir en herejía. Es posible que el cristiano crea herejías. Que se entienda bien lo que estoy diciendo. Es posible que estemos equivocados y estemos en herejía, como todos de nosotros lo estamos. Dense cuenta, no hay ninguno aquí que puede decir que cree algo que no cree algo que es herejía. ¿Por qué? Porque acaso ustedes se saben la Biblia para adentro y para afuera. ¿Acaso ustedes la saben perfectamente? Pero, siendo corregidos con la Biblia, si no dejamos esa corrección, o sea, si no escuchamos la palabra de Dios y seguimos en lo nuestro, se llama rebeldía. El cristiano no puede continuar en esa herejía, habiendo sido corregido bíblicamente, obviamente, ¿no? Pues yo vengo y le digo a usted mi opinión, aunque mi opinión sea bíblica, si yo no la demuestro en la Biblia dónde está, no podemos culparlo de hereje, porque tal vez yo soy un herético y le ando diciendo a todo el mundo mis herejías, y esta es la única que pegué, pero ustedes ya saben que yo soy un hereje, entonces como viene de mi opinión y no viene de la Biblia, entonces lo rechazan, y lo rechazan correctamente. Pero si ustedes fueran personas que desean la voluntad de Dios, irían ustedes a ver si acaso alguna de las herejías supuestamente que les estoy enseñando, si alguna pegué, y esas serían las que tienen que corregir, ¿no? Entonces para que tomen esa actitud humilde y no arrogante de pensar, es que ese siempre anda en eso, entonces puedo rechazarlo completamente. No, porque a veces Dios usa un asno para decirnos cosas, ¿cierto o no? Un asno que no sabe ni hablar. Seres más tercos no hay que asnos, tal vez las cabras. Seguimos con versículo 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías, y ni siquiera termina la lista, dice, y cosas semejantes a estas. Si andamos en borracheras, si andamos en pasiones descontroladas, sexuales o de cualquier otro tipo, ya sea comida también puede ser, eso demuestra que son frutos de la carne, sino obras de la carne, o sea, frutos de la carne. La carne produce esas cosas, naturalmente. Pero ¿qué nos dice aquí Pablo? Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, o sea, no es la primera vez que les dice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Usted anda en borracheras y por más que venga todos los domingos, usted no es salvo y no heredará el reino de Dios. Simplemente. El hombre natural, el hombre carnal, no heredará el reino de Dios. Entonces, el hombre carnal no sirve para nada, para absolutamente nada. Tenemos que vivir en el Espíritu, para el Espíritu, y no conforme a la carne. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Han escuchado ese versículo? Es el versículo favorito de las personas que no están bien con la fe. ¿Por qué? Porque ellos piensan que pueden hacer lo que les dé la gana, porque de ahí, miren ahí, no hay condenación alguna, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y el versículo no ha terminado, solo lo agarran a la mitad y
Y el versículo sigue diciendo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que andan conforme al Espíritu. No es nada más, no hay condenación para el que dice Jesucito, Jesucito. Versículo 2, vamos a leer hasta el 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, dense cuenta, lo que era imposible para la ley, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El pecado ya está condenado dentro de nosotros, en la carne. Está condenado, o sea, ya no nos vamos a condenar nosotros, sino que el pecado mismo ya está condenado. Por eso es que hemos sido librados. Sigue diciendo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿En qué piensan ustedes? ¿Ah? ¿Se la pasan pensando en cosas de la carne? ¿Andan conforme a la carne o conforme al Espíritu? ¿Y qué son las cosas de la carne? Pues ya lo vimos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El hombre carnal, número 3, es enemigo de Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. No solo son enemigos, sino que son incapaces de agradar a Dios. El hombre carnal, por más que venga a la iglesia todos los domingos, y si acaso los viernes llega a las vigilias, y si acaso también se le ocurre ir a los sábados a evangelizar, que sabemos que es imposible casi que una persona no salga a evangelizar, ¿qué van a ir a compartir? ¿De dónde saldría el deseo de evangelizar? Aunque sí los hay. Les digo que si hay mucha gente no salva que sale a evangelizar. ¿Y por qué lo hacen? Para alabanza propia, para causar pleito, porque les encanta el pleito. ¿Y qué acabamos de leer? Los que andan en pleitos, celos, iras y contiendas son carnales. Entonces, aún haciendo esas cosas y viniendo el domingo y siendo miembro firmado y todo lo demás, aún con todo eso, el hombre carnal no puede agradar a Dios. No puede, es incapaz. Aún con todas esas cositas bonitas que hace para Dios, tal vez hasta difíciles, que le cuestan y esto, a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque es de la carne. De la carne. Y viene a raíz del orgullo propio, de la gloria propia. Lo hacen para glorificarse o justificarse ante Dios. Que peor, porque piensan que Dios les debe. Versículo 9 nos dice la definición de un cristiano. Este es uno de los versículos más importantes que ustedes tienen que entender hoy. La definición de un cristiano. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí viene. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Definición de un cristiano: alguien con el Espíritu de Cristo. Alguien con el Espíritu de Cristo. No tiene nada que ver con ser seguidor de Cristo. ¿A quién conocemos que era un seguidor de Cristo y no era salvo? Judas. Ahí estaba, entre los 12, enumerado entre los 12, las 12 personas más importantes en la vida de Jesús. Uno no era salvo. De hecho, lo traicionó. Ser seguidor de Cristo no significa absolutamente nada. Nada. Porque usted lo puede seguir hasta las puertas del cielo.
y en las puertas del cielo le dicen, ajá, ¿qué desea? No, pero si yo vengo con Jesús, no. ¿Dónde está el Espíritu de Cristo dentro de usted? ¿Cómo que? Pero si yo vengo haciendo todas las cosas que Dios me pidió y yo hice todos los mandamientos y el evangelismo, y lo hice 3 veces el evangelismo, y entonces, y el curso, y esto y lo otro, y... Ajá. Pero si usted no tiene el Espíritu, usted no es de Él. No tiene. Ahí se va a quedar esperando. No lo van a dejar entrar, porque usted no es de Él. No le pertenece. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, por más seguidor. Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que se levantó de los muertos, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que lo levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hay que hacer morir las obras de la carne. Hay que vivir de acuerdo al Espíritu. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por ningún otro espíritu. Obviamente. ¿Qué nos decía Jesús entonces? Dado lo que ya hemos aprendido del hombre natural, del hombre viejo. Porque se llama solo hombre viejo si hay un hombre nuevo. ¿Cierto o no? Si ustedes son carnales, no hay un hombre nuevo, no hay distinción entre hombre viejo y nuevo, es solo un hombre. Entonces, a menos que ese hombre viejo muera, no hay un hombre viejo, sino que hay solo un hombre, que llamamos el hombre carnal. Vamos a ver, Juan 12, 24 al 26. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Pero dense cuenta que dice servirlo a Él. No servir para Él, sino a Él. Porque hay tantas cosas que se pueden hacer para Él, que no son a Él. Mover las sillas son para Dios. No se puede argumentar con eso. Aunque nos beneficie a todos, uno puede decir, lo estoy haciendo para Dios. Pero ¿y qué? Si ustedes siguen en el hombre carnal, no pueden agradar a Dios con más sillas que muevan. Estoy poniendo ejemplos dentro de la congregación, ¿no? Y si pongo ejemplos fuera de la congregación, no aplica a nadie. Para que lo personalicen, ¿no? No podemos agradar a Dios si no tenemos el Espíritu de Dios. Colosenses 3:5, primera parte, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Pablo nos explica lo que Jesús estaba hablando, de que el trigo tiene que morir primero para dar vida y para dar mucho fruto. Si el trigo se queda ahí vivo, pegado a la mata, ahí sigue pegado a la mata, a la planta. Pero si muere y cae, de esa muerte, en un sentido, que no es muerte biológica, pero esa muerte causa que salga una nueva planta, que da nuevos frutos. ¿Se dan cuenta? Jesús dice que a menos que algo muera, no puede salir algo nuevo. Y Pablo nos explica, bueno, para lo que estamos hablando de que algo tiene que morir, es lo terrenal en nosotros. Dense cuenta, hacer morir lo terrenal, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar eso? Porque yo busqué, yo decía, uy, entonces ¿cuál es el versículo que dice que hacer morir el viejo hombre y esto? Y lo busqué en español, lo busqué en inglés y no lo encontré. No existe la frase, hacer morir el viejo hombre. ¿Por qué creen que es eso? ¿Quién hace morir el viejo hombre? Dios. ¿Cómo Dios nos va a decir a nosotros de hacer algo que solo Él puede hacer? O que solo Él hace. Él es
quien hace morir el viejo yo. Ni siquiera de hacer morir el viejo yo podemos nosotros alardear. No podemos jactarnos de eso porque es algo que Él hace. 2 de Timoteo 2:11 hasta el 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Se dan cuenta? Vean lo que hizo Pablo. Si nosotros le negamos, Él nos niega. Si nosotros sufrimos, reinaremos con Él. Si nosotros morimos con Él, también viviremos con Él. Pero, si nosotros somos infieles, Él no puede dejar de ser fiel. Es parte de su naturaleza. Aun si nosotros somos infieles, que se den cuenta que no es lo mismo que negarlo. Ser infiel es irse por otros lados, pero no abandonar, no negar, ¿no? O sea que es posible cometer estos pecados sin que Jesús deje de ser fiel. Él sigue siendo fiel aun cuando nosotros no. Pero ¿qué hace Él? Él nos trae de vuelta. 2 de Corintios 5:14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Los que viven ya no viven para sí. Gálatas 2:18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, se entregó a sí mismo por mí, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. Es el versículo 21. Una vez muertos, la carne muere. El viejo yo tiene que morir. Y ya no vivimos nosotros, no vive la carne, sino que Cristo vive en nosotros. Es Cristo Jesús quien vive en nosotros. Él es quien es la vida. ¿Se dan cuenta? Se reemplaza un tipo de vida por una fuente de vida, que es Jesús. Esto significa que eso es una nueva criatura. O sea, hemos muerto al pecado. El viejo hombre ha sido crucificado. Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros somos bautizados en su muerte. ¿Qué significa bautizar en griego? Sumergir. Sumergir completamente hasta que todo queda cubierto. Eso es bautizar. Bautizar significa sumergir, no echarle gotitas encima, sino sumergirlo completamente. Debemos estar bautizados, sumergidos completamente en la muerte de Cristo, que es la muerte del pecado en la cruz, para que cuando salgamos de esa agua, salga algo nuevo, viviendo en Cristo. ¿Cómo origina entonces el nuevo yo? Que estamos ahora hablando del nuevo yo. El viejo yo tiene que morir con los pecados, y entonces tiene que haber un nuevo yo, un nuevo algo. ¿Cómo origina? Juan 3:3, famosísima. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo origina? Tiene que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿O nacer en qué sentido? Bueno, Jesús nos explica. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús, versículo 10, respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Les pregunto, ¿qué hicieron ustedes para nacer? ¿Qué hicieron? Si no saben, llamen a su mamá, pregúntenle. Mamá, ¿qué hice yo para nacer? ¿Y qué le va a responder su mamá? Así después de que se haya reído por 15 minutos. Nada, hijo, yo lo hice todo. ¿Por qué Jesús escoge decir que hay que nacer de nuevo? Para que cuando nosotros le preguntemos como Nicodemo, ¿y entonces cómo se hace? Jesús diga, nada, hijo, yo lo hice todo. Jesús nos dijo que nosotros no podemos hacer nada para nacer de nuevo. Nosotros no podemos poner a muerte el viejo yo. Eso lo hace Dios. Dios pone la muerte del viejo yo y pone el nuevo nacimiento. Y nosotros no hacemos nada. Por eso, pelen el oído cuando alguien dice, tienes que nacer de nuevo, como si fuera un comando. La mamá no le dice al hijo, hijo, tienes que nacer ya. A ver, no hace sentido. Y si viene una amiga suya y le dice, oye Ernesto, tienes que salir ya, tienes que nacer, ¿cómo va a responder Ernesto? ¿Qué podemos hacer nosotros para nacer de nuevo? Absolutamente nada. No le digamos a la gente como si fuera un comando que tienen que nacer de nuevo, sino más bien como una observación. Ah, pues bien, tienes que nacer de nuevo. De ahí Ernesto, vas a tener que nacer. Obviamente va a tener que nacer. Nosotros, obviamente tenemos que nacer, pero no se le puede decir a alguien, naz de nuevo. Nunca se ha escuchado esa palabra en imperativo, ¿no? Naz. Por eso mismo, porque es ridículo decirle a alguien que haga algo en favor a su nacimiento. Y por eso Jesús le reclamó a Nicodemo diciendo, ¿tú enseñas la ley? ¿No sabes ni siquiera cosas naturales básicas de que uno no puede hacer nada para nacer? ¿No entiendes ni siquiera que Dios lo hace todo? O sea, has leído todo el Antiguo Testamento, te lo sabes para adentro y para afuera, y no sabes y no has entendido en todo ese tiempo que Dios hizo absolutamente todo, desde el primer sacrificio con Adán y Eva, hasta la restauración de Abraham, un idólatra, hasta llamar a Moisés un asesino, hasta usar a David, asesino, adúltero y un montón de cosas. Dios hace absolutamente todo. ¿Tú no has entendido eso en el Antiguo Testamento? ¿Y te dices ser enseñador de la ley judía? Exactamente. Otra cosa que Jesús enseñó es que hay dos familias. A unos les dijo, ustedes son hijos de su padre Satanás. ¿Sí conocen esa historia? Sí. Jesús dijo que hay un padre que es Satanás, y luego Jesús hablaba de su padre. Pues yo hago la voluntad de mi padre. Yo hago la voluntad de mi padre. ¿Saben que Jesús, siendo Dios, nunca hizo su propia voluntad? ¿Se imaginan? Jesús estuvo perfectamente sometido a la voluntad de Dios. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? En plena rebeldía siempre. Jesús, siendo Dios, sí pudo someterse. Someterse. ¿Y nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? La basura de la tierra. Y no podemos someternos a la voluntad del Padre. Imagínense. Él pone el ejemplo y Él nos dice que hay dos familias. Ustedes pueden ser o hijos de mi Padre y somos hermanos, o son hijos de Satanás. Pero eso es otra familia. No hay relación, como dicen los mormones. Los mormones, ustedes saben que piensan que Jesús y Satanás eran hermanitos. ¿Sí sabían eso? No. Imagínense. Imagínense. Si son hermanos, ¿qué implicación tiene eso para nosotros?
Satanás es nuestro hermano si somos cristianos. ¿Se imaginan? Romanos 8, 15 al 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos saber que somos hijos de Dios? El espíritu mismo que mora dentro de nosotros nos da ese testimonio de que somos. ¿Se dan cuenta? El espíritu nos da testimonio de que somos. Pero no solo eso, sino que es un espíritu que dice Romanos, que es un espíritu de adopción. Dios nos adopta a su familia. Si ven que usan dos términos que parecen contradictorios o exclusivos, uno dice que hay que nacer de nuevo y el otro dice que es adopción. Adopción nos demuestra ¿qué cosa? Que Dios es quien elige. Para los que saben cómo es que funciona el proceso de adopción, usted va, firma un montón de papeles, tiene que hacer un curso, le hacen la evaluación psicológica y luego de todo eso, usted puede ir y escoger el bebé que quiere. No es el bebé que viene y dice, te escojo a ti como mi padre. No hace sentido. Aún si el niño es bien grande y le viene y le dice, yo quiero que tú seas mi padre. ¿Quién tiene la decisión final? El que adopta. Por eso Dios habla de que es un espíritu de adopción, porque Él nos adopta por medio del espíritu. Y es Él quien nos elige. No nosotros a Él, sino Él a nosotros. Romanos 6, 5 al 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Si ven que dice, no hemos recibido espíritu de esclavitud, pero está hablando de qué? A fin de que no sirvamos al pecado. El viejo hombre es crucificado para que ya no sirvamos más al pecado. Gálatas 4, 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es por medio del Espíritu que recibimos que nosotros podemos decir que Dios es nuestro Padre. Y no solo eso, sino que dice, clama, Abba, Padre. Y pone signos de exclamación. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, ¿el nuevo hombre qué es? Es una nueva criatura. Es un nuevo hijo de Dios. ¿Qué más? No es esclavo. Es libre. Pero esperen. Voy a hacer un paréntesis bien rápido para los del evangelismo. Romanos 8:21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, y la palabra griega de mundo ahí es cosmos, porque de tal manera amó Dios a su creación, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No estamos hablando de que Dios amó a todas las personas, sino que amó a su creación. Romanos 8:21 nos dice, porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Ya hace sentido, ¿no? Porque de tal manera amó Dios a la creación que hizo, que mandó a su Hijo no solo a redimir a los que eran suyos, sino para que la creación misma sea libertada de la corrupción del pecado. Y no solo la corrupción, sino la esclavitud de la corrupción. Bonito, ¿eh? Bueno, fuera paréntesis. Entonces seguimos, Romanos 6:19 al 23.
Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Ven que dice, erais esclavos del pecado? Ya no somos esclavos del pecado. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ustedes dicen, pero es diferente, estamos hablando de esclavitud versus servidumbre. Es que no, porque yo busqué, para nada más cerciorarme, cuál era la palabra griega que usa ahí. Y es una palabra que usa doulos. Doulos significa esclavo. Siervo se dice diáconos. Los diáconos son los siervos de Dios, pero aquí está hablando doulos de Dios. No dice siervos, dice esclavos. De hecho, la usa la palabra como un verbo. O sea, dice, habiéndonos esclavizados a Dios. ¿Se imaginan? Habiéndonos hechos esclavos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación. Y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿A quién pertenece el cuerpo? A Dios. ¿Y el espíritu? A Dios. Por ende debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. El hombre nuevo es libre, pero es libre del pecado, mas es esclavo de Dios. Y esclavo a tal punto que hasta su propio cuerpo le pertenece a Dios. Nuestro cuerpo no es nuestro. Fue comprado por precio. ¿Y cuál fue el precio? La sangre de Jesucristo. No es cualquier cosa. Entonces, ¿por qué lo tratamos como si fuera nuestro? ¿Por qué lo llenamos de basura? ¿Por qué lo rayamos todo? ¿Por qué le echamos cosas que no le echaríamos a un bebé? Que si humo, que si licor. Le pertenece a Dios. ¿Por qué lo tratamos como si fuera cualquier basura? No es nuestro cuerpo, si hemos sido redimidos. Si no hemos sido redimidos, nuestro cuerpo no vale nada. Así nos dice el mundo, ¿verdad? Pero Dios fue quien dijo, ¿sabes qué? Aunque no vales nada, yo determino tu valor. Y tú ahora vales la sangre de mi hijo. Vales la vida de mi hijo. Tu cuerpo me pertenece a mí. No maltrates ese cuerpo que te di. Por eso es que dice que el cuerpo es el templo de Dios. Porque Dios mora aquí. Usted entraría a esta iglesia y empezaría a romper vidrios, rayar las paredes, empezar a llenarlo todo de humo, tirar licor por todo el piso, hacer un desastre completo, dejar las luces prendidas todas las noches. No, hay que tratar bien el cuerpo. Hay desgaste natural, obviamente, hay usos apropiados, pero ¿cómo lo estamos tratando? ¿Lo tratamos como si fuera nuestro o como si fuera de Dios? ¿Honramos a Dios con nuestro cuerpo o no? Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Dios hace las cosas nuevas. Él no va a Value Village y agarra piecitas y arma una cosa de lo que encontró usado, sino que la agarra y lo hace nuevo. No es nada más adoptado, sino que es una nueva creación. O sea, Dios hace todo empezando de nuevo, una nueva creación. ¿Y cómo empieza esa nueva creación? Marcos 14:24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos
es derramada. Dios empieza a hacer su nueva obra con un nuevo pacto. Un pacto eterno en su sangre. No en la sangre de animales, como hizo con Abraham, sino en la suya. Y sabemos que sangre es una manera que la Biblia habla de vida. En la Biblia, sangre es equivalente a vida. O sea, es un pacto en la vida de alguien eterno. Es un pacto eterno, es un pacto nuevo, que nunca pasará. Nunca pasará porque depende de Dios y no de nuestra obediencia, como era con el pacto de Moisés. El pacto de Moisés era eterno en el sentido de que Dios nunca lo iba a terminar, pero sí era dependiente del otro lado. Y el otro lado terminó el pacto. Lo acabaron. Por eso es que se terminó el pacto de Moisés. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dios hace un pacto nuevo con la sangre de su Hijo, con gente que son sus enemigos. Que ustedes agarren a su peor enemigo y digan, hacemos un pacto en la sangre de mi Hijo. ¿Se imaginan? Y prosigue este nuevo pacto con una obra sobrenatural. Es una nueva criatura, una segunda creación, requiriendo poder creativo y misericordia. La primera creación requirió nada más poder creativo. Dios agarró de la nada y creó todo el universo, con solo decirlo. Pero ahora con la segunda creación requiere misericordia y perdón y amor. Requiere poder creativo, es una nueva creación. Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo único que vale algo es que es una nueva creación. Obras de la ley no valen nada. El pacto anterior no vale para nada, ni para un lado ni para el otro. Si tienen el pacto, si no tienen el pacto, no vale para nada, porque lo que cuenta con Dios es la nueva creación. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No nueva criatura será, no nueva criatura fue, sino que es. Es algo que ocurre inmediatamente. Con el nuevo nacimiento somos nueva criatura, no seremos. ¿Se dan cuenta? Ya mismo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas cosas son hechas nuevas. O sea, el nuevo hombre ya no es un degenerado, sino que es un regenerado. ¿Sí ven? Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó buenas obras para nosotros desde antemano, desde antes de habernos redimido. Él dijo, ok, ahí voy a trazar un camino y te voy a agarrar de allá y te voy a poner acá y tú vas a caminar por ahí. Y esas son mis buenas obras. Y para eso nos creó, para eso es la nueva creación. Y el nuevo hombre, como no es un degenerado, no va a andar por su propio camino, sino que va a seguir el camino de Dios. ¿Por qué? Porque si empieza a caminar por un lado, Dios dice, no, es por acá. Y no es solo nosotros que vamos por allá, sino que hay muchas otras personas. Que si alguien ve que nos estamos yendo por allá, ellos dicen, no, Dios dice que por acá es. Ah, sí, gracias. Porque para eso nos creó. Por eso dice la Biblia que no dejemos de congregarnos como tienen algunos por costumbre, sino que nos debemos estar exhortando a buenas obras, corrigiéndonos en amor. Para eso venimos los domingos, para exhortarnos a buenas obras y corregirnos en amor. Usted no viene los domingos, no recibe la corrección de Dios. Ah, no, pero yo oro en mi casa. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿A cuál Dios está orando? Porque el de la Biblia no, porque no está siendo obediente a ese Dios. Porque ese Dios dice, no dejen de congregarse.
Ah, no, pero yo estudio la Biblia en mi casa. ¿Ah, sí? Y si usted está entendiendo todo mal, ¿quién lo corrige? No, el Espíritu Santo. ¿El mismo Espíritu Santo que le debería estar diciendo de venir el domingo? ¿Ese Espíritu Santo lo está corrigiendo? No le creo. Simplemente no le creo. ¿Y cómo se llama eso? Idolatría. Y sabemos que los que están en idolatría no heredarán el reino de Dios. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo es? Ezequiel 36, 25 al 27. Vamos a ver lo que es 600 años antes de que venga Jesús, la profecía de esta nueva creación. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Todo lo que acabamos de leer ya estaba profetizado 600 años antes de que viniera Jesús para cumplirlo en nosotros. Es una profecía que vamos a tener un nuevo espíritu, un nuevo corazón, que vamos a andar en sus caminos y que Él nos va a limpiar. Estaba profetizado. Cuando llega Jesús y dice, yo soy el cumplimiento de esas promesas, y la gente lo rechaza, ¿por qué creen que es? El hombre carnal no tiene nada que ver con las cosas de Dios, y no quiere nada que ver con las cosas de Dios, y no le importa, y los aborrece, porque las obras de Dios demuestran que usted por su propia justicia no puede entrar al cielo. Sus buenas obras son un trapo de inmundicia. Lo que se usa para limpiar la inmundicia, eso son sus buenas obras. Eso es. Usted le dice eso a un sucio pecador, un ser carnal, y te va a odiar. Pero usted le dice eso a uno que le pertenece a Dios, y por más ser carnal, en ese momento o eventualmente morirá el viejo yo y florecerá la nueva criatura por medio del nuevo nacimiento. Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Esto explica Efesios 5:18, que dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. No significa que Dios nos da 10%, entonces hay que poner más del Espíritu para llenarlo, y entonces así estoy lleno. No, la Biblia nos dice, Jesús mismo nos dice que Dios no da el Espíritu por medida. Él lo dio ya por completo. Es un hecho binario, o se tiene o no se tiene, pero no es un porcentaje. Él no lo da por medida. ¿Qué tipo de espíritu nos da Dios? Según el Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu de Dios nos hace valientes cuando la carne nos hace cobardes. El Espíritu de Dios nos da poder cuando no podemos. El Espíritu de Dios nos da amor por esos enemigos que son difíciles de amar. Y el Espíritu de Dios nos da dominio propio, que podemos dominar nuestras decisiones. Pero si ven que es el Espíritu Santo que hace esas cosas, por eso Pablo hablaba de que él no hacía lo que él quería, porque él no tiene dominio como pecador, como ser que tiene la naturaleza pecaminosa. No puede. Por eso es que necesitamos el Espíritu de Dios, que no es un espíritu de cobardía. ¿Sí ven? Y ahí es donde vemos, o somos confrontados con la pregunta, entonces, ¿por qué hay tantos que se enfrían? ¿Por qué hay tantos que hay que rogarle tanto para que hagan lo que el Señor mismo les mandó? ¿Por qué? ¿No es el Espíritu Santo de Dios que pone el querer como el hacer? No solo el querer. ¿Y por qué la gente no quiere hacer la voluntad de Dios? Porque es el Espíritu de Dios que pone el querer como el hacer.
El que no lo quiere hacer es porque no tiene ese espíritu, es porque no es salvo, porque no ha sido redimido, no tiene el Espíritu Santo de Dios, que es el que da la vida. Porque el viejo hombre no es viejo hombre, sino que es el hombre de ahora, porque nunca murió. Siguen siendo ese ser carnal, no ha cambiado nada. Y ya ven por qué lo más peligroso en el ámbito espiritual es un cristiano, perdón, una persona que se cree cristiano, el falso converso, es lo más peligroso. Lo más peligroso. Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Saben quién es el tibio? El falso converso. El que cree que es, pero no lo es. El que no es ni caliente ni frío. Porque el frío sabe que está frío y el caliente sabe que es caliente, pero el tibio dice, bueno, sí, más o menos como que le echo para un lado, pero a veces como que para el otro. Eso es un falso converso. Eso deshonra a Dios. ¿Y qué va a hacer Jesús? Vomitaré de mi boca. Le desagrada tanto que lo vomitará de su boca. No se puede ser neutral en cuanto a Cristo, ya sea para el evangelismo, ya sea para servir, ya sea para llegar a la 1 de la tarde, ya sea para cualquier cosa. No se puede ser neutral, porque así no es el espíritu que nos dio Dios. Si estamos ahí por el medio entre caliente y frío, en el día que viene Jesús va a decir bleh, y nos va a escupir de su boca. ¿Qué frutos produce este nuevo espíritu? Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Quién tiene envidias? Haciéndose vanagloriosos. ¿Quién anda irritando a los demás? Exactamente. ¿Y por qué? Yo quiero que se pregunten, que no digan que esto es para el otro, para el de al lado, para el vecino, para el que siempre que se dice algo aquí arriba, el mismo que piensan ustedes, ven, ese es para él. No, así no es. Las prédicas son para uno. ¿Por qué? Ocupaos pues en vuestra salvación con temor y temblor. Nuestra propia salvación. Primero, que usted se la pasa pensando en el vecino, y el vecino al fin de cuentas en el día de resurrección dice, ¿sabes qué? Por tanto que me apuntabas, me di cuenta que era yo y me arrepentí. Y tú dices, lo sabía. ¿Verdad, Dios? Yo lo sabía. Y Dios dice, ¿y tú quién eres? ¿Por qué estás a las puertas del cielo? ¿Acaso crees que te voy a dejar entrar? Pero si yo siempre fui bueno, no, todas las prédicas no eran para mí, eran para el otro, y lo sabía, y no ve que él me dijo que gracias a mí él entró. Dice, no, es que yo puedo usar hasta un asno. Y escogí al más arrogante, al más orgulloso de toda la congregación, para salvar al segundo más orgulloso y más arrogante de toda la congregación. Pero tú, yo no sé quién eres. Tus obras son malas. Apártate, hacedor de iniquidad. Que ese no sea el caso con nosotros. Pregúntense por qué ustedes no van al evangelismo. Pregúntense por qué es tan fácil para que ustedes falten un domingo. Pregúntense. Pregúntense que todas las cosas que les hemos reclamado aquí, ¿cuál ha sido su actitud? ¿Ha sido de sabio, amándonos? ¿O ha sido de un necio, escarnecedor, odiándonos? Y se fueron de la congregación. Pregúntense. Porque hoy es el día de salvación. Este tema apenas lo voy comenzando. Apenas. Vamos a hacerlo en 2 partes para aprovechar. Pero pregúntense, por favor. Porque ustedes salen de aquí y no hay un nuevo hombre, no ha habido un nuevo nacimiento, no ha muerto lo que pertenece al pecado.
Entonces, ¿qué cree que va a pasar si usted se muere hoy? ¿Usted cree que Dios tiene una lista, como la tiene Miriam, donde va apuntando? Ajá, ok, check. Ajá, mira, ok, check. De todas las cosas que hacemos, ¿a qué hora llegamos? ¿A qué fuimos? ¿A qué no fuimos? No. A Dios no le importa todas las cosas que ustedes hicieron si no son salvos. En esta congregación no se espera nada de las personas que no son miembros firmados. ¿Saben por qué? Porque son huéspedes. Los que no son miembros firmados vienen a ser servidos. Los que firmaron ese pacto con la congregación ante Dios no vienen a ser servidos, sino a servir. ¿Sí sabían eso? Un diácono, bíblicamente hablando, es alguien que sirve y por decisión propia. ¿Cómo es posible que los que no han firmado el pacto están sirviendo a los que sí? ¿Cómo es posible que los que no han firmado el pacto están aquí a la 1 de la tarde y los que sí firmaron llegan 20 minutos tarde? Si es que llegan. ¿Cómo es posible? ¿Es esa la actitud de una persona que es esclavo a la voluntad de Dios? ¿Que tiene el Espíritu Santo de Dios? ¿Que pone el querer como el hacer? ¿Es eso acaso el Espíritu que Dios nos ha dado? ¿Es? ¿Cómo es posible que ponemos las cosas del mundo antes que las cosas de Dios? Me pregunto. La respuesta ya la saben. Solo es posible si somos seres carnales, si no hemos nacido de nuevo, si no tenemos el Espíritu. Solo en ese caso es posible. Solo en ese caso. Y no hemos ni siquiera tocado la punta del tema. Apenas vamos comenzando. Este es el mes de santidad en nuestra congregación, entonces les va a venir piedrazos, puros piedrazos. Porque la santidad es para Dios. Y sin santidad, ¿qué cosa? Nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Si yo me paro aquí y yo digo que los amo, y soy tibio en cuanto a ustedes yéndose al infierno, soy un mentiroso. Soy un mentiroso, y no solo eso, sino que no amo a Dios, porque el que no ama, ¿qué cosa? Los que están haciendo evangelismo, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dios es amor. Ustedes no corrigen porque no aman, y no reciben corrección. ¿Por qué cosa? Porque son unos arrogantes escarnecedores. Y si esta iglesia se va vaciando cada vez que hablamos palabra dura, ¿por qué es? ¿Ah? ¿Por qué será? Exactamente. Pero una cosa que sí se ve cuando uno predica la palabra dura como es que se va vaciando, pero lo que va quedando es una cosa bella, bella, bella. Porque hasta para el diamante hay que quitar toda esa piedra pegada, pero lo que queda es precioso. Y eso es lo que Dios hace. Él agarra y empieza a romper todo lo que es inútil, todo lo que no sirve para nada. ¿Y qué hace con eso? ¿Saben qué se hace con la tierra que queda cuando sacan y escarban los diamantes? Yo tampoco. Ese es el punto. Ese es el punto. Pero el diamante, si sabemos lo que se hace con eso, se pone a que todos lo vean. Lo montan en una cosa para que entre la luz por todos lados, para que resplandezca. Pero sin antes no quitarle toda esa basura, no se puede. Eso es lo que estamos haciendo en esta congregación. Por eso es que ahora la congregación está más sana de lo que ha estado jamás. Pero aún así, la obra nunca termina. No piensen, sí, ¿verdad? Que vamos bien. Y se echan para atrás. Y ustedes nunca han pensado en su propio estado espiritual, o de su esposo, o esposa, o hijo, o abuela.
Si no piensan, ¿por qué es? Vamos a cerrar con eso y en 2 semanas continuamos el tema. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, porque es increíble tu amor, Señor. Es increíble la abundancia de tu amor. Es increíble la abundancia y lo infinito de tu misericordia. Que tú puedes hacer un pacto con tus enemigos, quienes solo merecen tu odio. Y un pacto en tu sangre. Un pacto que te costó la vida, que costó la separación infinita de ti y tu Padre. Dios Padre, te agradecemos porque tú eres un Dios increíble. Tú defines lo que es el amor. En este día pedimos que como el trigo tiene que morir, que todos estos seres carnales que llenan esos asientos mueran, y que cuando se levanten, ahí quede sentado ese ser muerto, ese viejo ser espiritual, carnal. Que no se levante nunca más el ser carnal. Nunca más. Que vivamos por tu Espíritu, que vivamos para tu gloria, para tu honra, y que tú te deleites en esa vida nueva que tú mismo has creado, que tú has hecho todo. Si uno solo aquí, Señor, se da cuenta de estas cosas, que muera el viejo yo, que tú lo crucifiques junto con tu Hijo, y que ese pecado quede pegado en esa cruz y nunca más vuelva a demostrar su cara. Lo pedimos en tu nombre, Señor Jesús, en tu nombre, que esa persona se arrepiente y deje atrás el viejo yo, que se despoje de él y nunca más lo volvamos a ver. Nunca más. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, este es el momento donde nosotros aprovechamos para hacer nuestras preguntas. Es un tema muy profundo, ¿no? Como les digo, no acabamos ni de empezar. Yo tengo aquí como 3 hojas más y solo hemos hecho 3. ¿Sí? ¿Puedes aclarar más la diferencia entre brujería y idolatría? Porque dijiste algo, por ejemplo, el deseo de tener un trabajo en vez de tener la voluntad de Dios. Dijiste las 2 palabras. Entonces yo entiendo bien idolatría, sí, pero brujería... Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre brujería y la idolatría? Entonces, idolatría consiste en los primeros 2 mandamientos. ¿Sí sabían que son 2 mandamientos que hablan de idolatría? ¿Cuáles son los primeros 2 mandamientos? No te das imágenes. Segundo, ¿se lo saben? Que se las digo yo. Uno es: no tendrás dioses ajenos antes de mí. Y la segunda: no te harás imagen de nada sobre la tierra, en los cielos o debajo, en ningún lado. Y es 2 partes: y no te inclinarás ante ella. ¿Okay? Idolatría habla de crearse un Dios que no es el Dios de la Biblia. Creer o poner su fe o confianza en un Dios que no existe, un Dios ajeno al de la Biblia. Esa es la primera parte. Y la segunda es crearse cosas a las cuales ofrecemos y rendimos nuestra adoración o nos inclinamos ante ellos. ¿No? Brujería, aunque es un poco similar, no tiene como propósito la alabanza, porque los primeros 2 se tratan de alabanza.
mientras que la brujería habla de la invocación de poder. Cuando ustedes quieren algo que no es de Dios y piden a seres sobrenaturales para que afecten de esa manera, eso es brujería, ¿no? Lo que estábamos hablando ahorita es que si pedimos a Dios cosas que el Dios de la Biblia dice que no debemos estar pidiendo, eso hace las dos cosas. ¿Por qué? Porque estamos negando lo que dijo el Dios de la Biblia, como si nunca lo hubiera dicho, como si no nos importara. Entonces estamos rindiendo alabanza a otro Dios. Y lo otro es que estamos pidiendo de seres sobrenaturales, en este caso un Dios falso, que no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia no da esas cosas. Y no dice que va a dar esas cosas, y dice que no va a dar esas cosas. Y estamos invocando esos seres sobrenaturales que entonces nosotros queremos que suplan nuestras necesidades espirituales. Eso es brujería. Brujería es, quiero esto. Idolatría es, te doy esto. ¿Sí quedan claros? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se debe de orar? ¿Cómo se debe orar? ¿Cómo dijo Jesús que hay que orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí se lo saben? Pero no me lo dicen. En resumen, cuando oremos, ¿qué debemos estar pidiendo? En resumen, su voluntad. Esa es la esquina más santa. ¿Sí vieron? ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que sea la voluntad de Dios que sea suplida, que sea cumplida, no la nuestra. Eso es egoísmo si queremos la nuestra. La oración comienza, Dios, que se haga tu voluntad. Tú ya sabes lo que quiero. Pero Jesús también dijo, si quieren algo de Dios, pidan, 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 insistan, 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 porque aunque Dios no quiera dárselo, por mera insistencia, Él va a entregárselo. Entonces, primero la voluntad de Él, y si es algo que está de acuerdo a su voluntad, insistan. Pero no insistan por cosas que ofenden a Dios y que no agradan a Dios. ¿Sí? ¿Ata? O sea, que la única forma, hablando, por ejemplo, de una persona que tenga mucha plata, una persona millonaria, esa persona está bien que se haya puesto sus metas, digamos, no materiales, si fue la voluntad de Dios, ¿sí? Hay una persona que puede ser millonaria y que sea buena espiritualmente, que Dios la acepte, o, ¿sí me entiendes la pregunta? Pues la pregunta es que si está bien, o si podemos decir que una persona que es millonaria, que ha puesto sus metas en los bienes financieros, que si podemos decir que esa persona está bien espiritualmente hablando. Bueno, es una pregunta con dos partes. La primera parte es, ¿cuál es el propósito de esa persona? Si su meta es financiera, inmediatamente decimos no. ¿Por qué? Porque la meta financiera es idolatría. La meta financiera está aquí y dice, bueno, y si acaso eso encaja con Dios, wow, bien. Pero no debería ser más bien al revés, Señor, que sea tu voluntad. Y si eso encaja con el hecho de que me vas a dar, entonces perfecto. Y si no me das, entonces perfecto también. La segunda parte es la gente que ya tiene dinero, ¿no? Teniendo ya dinero, si esa persona podemos considerar que es o no es salva o está en un buen estado espiritual. La respuesta la vemos en, por ejemplo, Job. Job es la única persona en la Biblia, por lo menos a mi conocimiento, que la Biblia dice que fue un hombre recto ante Dios. Y no solo eso, sino que tenía un montón de bienes. ¿Pero por qué? Porque supo administrarlos sabiamente. Y no solo eso, sino que la Biblia nos dice por qué del por qué. Porque Dios le entregó todo. Entonces vemos que Dios puede darle a uno riquezas materiales abundantes. ¿Con qué propósito lo haría? Para repartirlo. Para Para la gloria de Dios. para la gloria de Dios. Para su gloria, si Dios decide que para su gloria Él nos va a dar un Ferrari, no sé cómo serviría eso, pero si fuera para su gloria, decimos, para la gloria de Dios es, con sabiduría. Pero si nosotros buscamos el Ferrari y decimos, Dios me dio ese Ferrari, eso no es para la gloria de Dios. ¿Para qué necesita un hijo de Dios un Ferrari? ¿Cuánto vale un Ferrari? $1 millón, digamos. Con ese $1 millón, usted sabe que usted podría apoyar, a ver,
haciendo cálculos en la cerebra, 50.000 misioneros en solo Cuba por un año. 50.000, 5.000, digamos 5.000, para redondearlo hacia abajo. 5.000. ¿Qué hace un cristiano con un pedazo de carro que vale $1 millón? ¿No sería mejor que lo venda y que ese dinero lo entregue a los apóstoles para que lo distribuyan y podamos mandar misioneros? Ese es el punto. La idolatría de los bienes. No, pero es que mi comodidad. ¿Cómo hay gente que vive a veces diciéndose cristiano ostentosamente? Compran cosas que no necesitan, despilfarran el dinero, deshonran a Dios con los bienes que Dios les dio. Dios manda a veces gente con dinero a las congregaciones para que esa congregación pueda seguir a flote. Para que esa persona con el dinero que tiene, que Dios le dio, entonces pueda honrar a Dios. Y hay veces que esas personas no son salvas. Muchas veces, de hecho. Entonces, ¿es posible que una persona rica tenga dinero? ¿Tenga salvación? Sí. Gracias, Marlene. Valga la redundancia, ¿verdad? Es posible que sí sean salvos. Pero ¿qué hace ese rico con ese dinero? Honra a Dios y busca honrar a Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. O sea, el dinero es añadidura de Dios. Y si Dios le da o le quita, entonces es la gloria de Dios lo que se cumple, ¿no? ¿Otra pregunta? ¿Sí? Ajá. Ya me quedó duda porque decías que nosotros decidimos hacernos esclavos. Ajá. Entonces ahí, antes de hacernos esclavos es cuando teníamos ese libre albedrío. Ok, la pregunta es que hablamos de libre albedrío y que Pablo decía que nosotros nos vendimos a la esclavitud del pecado. Entonces eso demuestra falta de libre albedrío, pero ¿no es el venderse a la esclavitud un acto de libre albedrío? La respuesta es, de acuerdo a mi entender, ¿verdad? Sí. Yo soy una de esas personas, lo he dicho varias veces, que creo firmemente que Dios nos dio libre albedrío. Pero ¿qué es lo que yo digo? Que con esa primera decisión que tuvimos libre de decidir, ¿qué decidimos? Pecar. Desobedecer a Dios. Escupir en su cara. Deshonrar su nombre. Y, como resultado, vendernos a la esclavitud del pecado. ¿Nos da Dios libre albedrío? Yo digo que sí. ¿Tenemos libre albedrío? No. No, porque el esclavo no es libre. Ese es el punto de la esclavitud, no ser libre, que no es libre. Entonces nosotros con el libre albedrío que Dios nos da, nos vendimos al pecado y ya no tenemos libre albedrío, sino que somos esclavos. ¿Amén? ¿Queda claro? ¿Sí? Pero ese libre albedrío lo podría hacer con Adán y Eva, que se acabó porque ellos desobedecieron al Señor y de ahí entró la corrupción y el pecado. O aún ahorita alguien nace y tiene libre albedrío. Entonces la pregunta es... habla mucho de la naturaleza del hombre, ¿no? Que no tiene libre albedrío porque tiene ya una naturaleza. Son los ejemplos que maneja Paul Washer y Spurgeon. Entonces la pregunta es que si el libre albedrío lo vendimos con Adán y Eva, o es algo que ocurre con cada ser humano que nace. De acuerdo a mi entendimiento, si yo no tengo libre albedrío, yo no puedo escoger, y por ende yo no soy responsable por mis decisiones, ¿no? El esclavo no es responsable por lo que el maestro le dice de hacer, ¿verdad? El esclavo solo hace lo que se le dice. Entonces, si yo hago solo lo que me dice mi maestro, ¿por qué Dios me castigaría por algo que yo estoy haciendo que es en obediencia a mi maestro, el pecado? Pero sabemos, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ¿no? Pero la pregunta no es que si todos hemos pecado, eso es claro, todos tenemos esa naturaleza pecaminosa, sino cuándo es que perdemos el libre albedrío. Yo digo, esto es mi entendimiento, que en el momento en que nosotros nacemos, tenemos naturaleza pecaminosa, o sea, una inclinación natural para pecar, pero no significa que hemos pecado, ¿sí o no? Al recibir esa naturaleza pecaminosa, la primera cosa que vamos a hacer es pecar, pero somos responsables de la decisión de pecar. Al pecar,
nos entregamos completamente, como dice la Biblia, al ser carnal, al carnalismo, por ponerlo de esa manera, al pecado. Nos entregamos, y Pablo dijo que él se vendió al pecado. ¿Sí ves? Él hizo la decisión. Entonces, antes de venderse al pecado, no era del pecado, no era pertenencia del pecado. O sea que aun cuando nació, no era pertenencia del pecado, aún teniendo una naturaleza pecaminosa. Entiendan que cuando decimos naturaleza pecaminosa se refiere a ambas cosas. Uno es la inclinación a pecar, que todo ser humano tiene, y la otra es lo que ocurre cuando somos esclavos del pecado, ¿no? No solo la inclinación, sino la completa entrega al pecado. No sé si queda claro. Adán y Eva pecaron y ellos cayeron, pero yo no voy al infierno por lo que ellos hicieron. Yo voy al infierno por lo que yo hice. Ellos irían al infierno por lo que ellos hicieron, si es que Dios no les otorga perdón, por medio de Jesucristo, obviamente, ¿no? Pero por los pecados de los padres no van los hijos al infierno, aun cuando los hijos tienen que pagar en cierto sentido los platos rotos de los padres. O sea, mi padre es un alcohólico y la probabilidad es que yo voy a salir alcohólico, ¿no? Por culpa de que mi padre es alcohólico. Entonces ahí vemos que hay una transferencia, pero eso todo es roto cuando Jesús dice, ese es tuyo, y el padre le dice, sí, te lo entrego. Ok, voy a redimirlo. Y él cambia todo y hace una nueva naturaleza, ¿no? Entonces, aun si mi papá era alcohólico y un montón de cosas, si Dios me redime, todo eso cambia porque es una nueva creación. Pero cuando Adán y Eva cayeron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Como humanidad sí. Sí. Como humanidad sí, en el sentido de que ellos fueron expulsados del jardín de Edén, pero no todos vamos al infierno por culpa de Adán. Eso sería injusto. Pero yo no hice nada. Sí, pero él pecó. Sí, pero yo no, eso no es justo. Dios no es injusto, Dios es justo. Y él no pondrá por inocente al culpable, ni culpable al inocente. O sea, Dios no nos va a mandar al infierno por algo que no hicimos. Por eso es que es tan importante Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Isaías 53 nos dice que todos nos hemos descarriado como ovejas, ¿no? Todos decidimos, y tal vez será por la inclinación pecaminosa, la predisposición a pecar, pero fue a fin de cuentas nuestra decisión. O sea, podríamos decir que esa naturaleza la heredamos de Adán y Eva. Exactamente. La heredamos de ellos, esa naturaleza, esa tendencia a pecar. Exactamente. No el pecado en sí. Exactamente. Entonces, la naturaleza, como dice Miriam, la naturaleza pecaminosa la heredamos de Adán y Eva, ¿no? Que a veces la Biblia usa el lenguaje de decir, llamarlo directamente pecado, que nosotros recibimos pecado por cuanto el pecado entró al mundo por uno, de la misma manera salió. Estamos hablando de la condenación del pecado, ¿no? Que no es que nosotros pecamos por culpa, o que nosotros vamos al infierno por culpa del pecado de ellos, sino que recibimos la naturaleza corrompida de Adán y Eva. Que ustedes saben que cuando Adán y Eva pecaron, toda la naturaleza, todo el cosmos, Juan 3:16, fue corrompido. Por eso es que es importante Romanos 8:21, que por medio de Jesús es que Dios puede dejar que su tierra se mantenga, su creación. Porque Jesús no solo pagó por los pecados de cada uno de los que le pertenecen, sino que por medio de ese sacrificio, Dios puede decir, aplacar su ira en contra de la creación misma. ¿Sí? ¿Ya? Sí, quizás solo para mi beneficio. Estamos hablando este mes de la santidad. ¿Cómo se define la santidad y cuál dices que es nuestro motivo o motivación para la santidad? O sea, no como la parte que Dios, el querer que Dios pone en nosotros, sino como nuestro motivo hacia la santidad. Entonces la pregunta es, dado que es el mes de santidad, ¿cuál es la definición de la palabra santidad? Y ¿cuál es nuestra motivación para la santidad? Fuera de, obviamente, de que el Espíritu Santo pone en nosotros el querer como el hacer, ¿no? Santidad se define como la separación para Dios, ¿no? Mientras que la paga del pecado es separación de Dios, santidad es separación para Dios, ¿no? Separado significa no mezclado con lo demás. Por eso, no mezclado con el mundo, no mezclado con el pecado.
Santidad es separación del pecado para Dios, para la honra de Dios. ¿Es sinónimo con la obediencia a Dios? Que la pregunta es si es sinónimo con obediencia. Respuesta no. ¿Por qué? Porque es posible que un cristiano sea desobediente a Dios y aún así santo. Porque ¿quién es que hace los santos? Él mismo. Los santos no son los que elige la Iglesia Católica y entonces beatificación y entonces el canon y esto. Esos no son santos. Santos son las personas que Dios separó para sí mismo. Entonces, Dios separa, pero eso no significa que inmediatamente nos otorga obediencia perfecta. Entonces podemos ser desobedientes a Dios en un cierto sentido, ¿no? Poniendo en el contexto de todo lo que hablamos hoy, con los frutos de la carne son estos. Entonces los que practican estas cosas no son santos, porque ni siquiera le pertenecen a Dios. Entonces santidad es una separación que Dios hace, y la obediencia es algo a lo que nos conformamos, que va a ser la segunda parte del sermón. Nosotros nos conformamos en obediencia. Entonces sí es posible desobedecer a Dios, porque todo pecado es transgresión de la ley, ¿no? O sea, desobediencia a la ley de Dios. Y el que dice que no ha pecado o que no peca es un mentiroso, dice Juan, ¿no? Entonces, es posible ser desobediente y salvo y santo, pero no es posible seguir como práctica en esa desobediencia. Entonces, como digamos la definición que es santificación, o sea, ese andar hacia la santidad, ¿cuál entonces será nuestra motivación para andar en esa obediencia, esa santidad? La pregunta es cuál entonces sería nuestra motivación para andar en ese proceso de santificación. Pues es doble. El primero ya lo mencionó Dan, que es el Espíritu Santo mismo que pone el querer como el hacer. Pero si el Espíritu pone el querer, ¿quién es el que quiere? Dios. Dios primero, pero nosotros. Porque Él no pone el querer suyo y el hacer suyo, sino Él pone el querer suyo en mí, que sea mi querer, y Él pone el hacer suyo en mí para que sea mi hacer. O sea, yo voy a querer. Entonces, ¿cuál es mi motivación? No sé, ¿cuál es mi motivación para comer cada día? El hambre, el deseo de comer. ¿Cuál es mi motivación para dormir cada tanto? El cansancio, el deseo de estar descansado. ¿Cuál es mi motivación para la santificación? El deseo mismo de ser más santo cada día. Agradar a Dios. Agradar a Dios. Exactamente, estar separado para Dios, para su agrado. O sea, en resumen, yo creo que lo que está pescando. El propósito principal es, ¿alguien sabe? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Pero es bien fácil decirlo de esa manera. El propósito es la gloria de Dios. Sí, pero al ser carnal no le importa la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que yo quiero glorificar a Dios, ¿no? Entonces, mi motivación para la santificación es desechar todo lo que desagrada a Dios y más bien reemplazar todo ese vacío de lo que estoy desechando y llenarlo con santificación, cosas que agradan a Dios. Ir sacando, botando y llenándolo con algo que le agrada más a Dios, porque me gusta agradarle a Dios para su gloria, ¿sí? Creo que lo que más Dan se enfoca en la motivación por la cual una persona que ha nacido de nuevo es consagrada para la obra de Dios, que es santificación, separado del pecado y consagrado para Dios, es que la sangre, el precio pagado por nuestra vida, ¿verdad? Por nuestro pecado, es la sangre de Cristo, ¿verdad? Un misionero, alguien que comparte el Evangelio y es perseguido o dañado por causa del nombre de Cristo, se levanta de nuevo porque Cristo murió por él, ¿verdad? Y la motivación es la sangre de Cristo, un precio alto pagado por cuando no éramos nadie, ¿verdad? Entonces, nada más para el video y para MPV, lo que dijo John es que la motivación es dándose cuenta de lo que ha hecho Dios, de lo que pagó Cristo en la cruz, dándose cuenta de eso como agradecimiento, tal vez, es que uno tiene la motivación de la santificación, ¿no? Se puede bailar mucho alrededor del tema, pero mi entendimiento, por eso es que tal vez no les doy la respuesta que buscan, porque mi entendimiento es que una nueva naturaleza produce nuevos deseos. Y si los deseos de la carne antes eran unos, mis deseos son otros. Entonces, si me preguntan, ¿cuál era mi motivación cuando yo era un carnal de pecar? ¿Cuál era mi motivación?
Es que eso era lo que buscaba mi ser. ¿Y cuál es mi motivación ahora de ser redimido por Dios, de ser un santo? ¿Cuál es mi motivación hacia la santidad? Es que eso es lo que mi ser se mueve y desea, ¿no? De hecho, la Biblia dice, ¿no?, que antes en nosotros actuaba el espíritu de desobediencia y ahora actúa el Espíritu Santo. Exacto. Entonces lo que dice Miriam para MP3, que antes actuaba en nosotros el espíritu de desobediencia, más ahora obra en nosotros, actúa en nosotros el Espíritu de Dios, ¿no? El Espíritu Santo. ¿Sí? Yo estoy confundida con la palabra que usaste al decir que el Evangelio era un escándalo. Eso. Entonces la pregunta es en cuanto a la palabra que usé sobre decir que el Evangelio es un escándalo. ¿Qué es un escándalo? Como ustedes lo entienden, ¿a qué se refiere? ¿Alguien sabe? O por lo menos díganme qué es lo que ustedes entendieron cuando dije que el Evangelio es un escándalo. Es una confrontación. Confrontación. Pero si yo vengo y digo, vino alguien y hizo un escándalo, ¿qué es lo que hizo? Locura. ¿Algo qué? Algo malo tal vez. Increíble. Diccionariamente hablando, o sea, como se define la palabra, un escándalo es un bullicio que disturba o que rompe el andar común del ambiente. Si viene un niño y hace un escándalo, es que se puso ahí, se puso a gritar y a molestar y no se puede ni siquiera hacer el sermón porque hay un escándalo. El Evangelio es un escándalo porque rompe el ciclo del pecador. El pecador vive en su vida, hace lo suyo, no le importa, él piensa que está bien, todo el mundo le dice que está bien, y llega uno y hace un escándalo, tú estás mal, toda tu vida está mal, tú tienes que cambiar, no puedes seguir así, estás deshonrando a Dios. Es un escándalo porque irrumpe en la vida de la persona que lo escucha. No se puede quedar de la misma manera, porque es como, ¿y este quién se ha creído? ¿Qué hace uno con un niño que hace un escándalo? ¿Qué hace uno? Natalie, ¿qué hace? Querido usted si Ernesto se para ahí a pegar gritos cuando está el predicador aquí. Lo agarra, lo saca de ahí inmediatamente y le pega una en la mano, en la boca, para que se calle, para que deje de hacer el escándalo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos irrumpe el escándalo. El Evangelio irrumpe en la vida del pecador. El pecador se da cuenta que está mal, tiene que... Si quieren saber lo que es el escándalo del Evangelio, vengan conmigo a Jane Finch un sábado y hablemos con un musulmán. Ahí sí van a ver lo que es el escándalo del Evangelio. Ahí sí van a ver lo que es un pecador siendo confrontado con su naturaleza pecaminosa. Ustedes vieran eso. Es un escándalo y uno no se da cuenta de lo que uno está diciendo, cómo afecta a un pecador, porque para nosotros en esto supuestamente hemos sido criados espiritualmente hablando, no de niñez, pero el curso de evangelismo nos enseña esto y que lo otro, y todo así bien hermético en la clase, y salimos allá y decimos las cosas que aprendimos, pero ¡wow! ¿Qué es eso? Como si usted le hubiera dicho que su mamá es una esto y una otro. El escándalo del evangelio es eso. Es escandalizar al pecador. Es Que a eso. lo mejor la palabra tiene una connotación negativa y el Evangelio no es realmente algo negativo, ¿no? Son las Es buenas negativo. nuevas, ¿no? Entonces, Son las buenas nuevas, por pero eso. como yo les presento al Evangelio a las personas les traigo buenas noticias, pero como muchas buenas noticias empiezan con malas noticias, y las malas noticias son sumamente malas. Que usted ha pecado en contra de un Dios infinitamente santo, y usted no merece estar en su cielo. Un musulmán cree, como muchas personas, que por sus propias obras va a entrar a la presencia de Dios. Él cree que se puede justificar ante Dios. Y para esa persona decirle que no es algo malo. Por eso, aunque tenga connotación mala la palabra escándalo, sí es malo para ellos. Porque usted le está diciendo que ellos son malos. ¿Y a quién le gusta eso? ¿Quién encontraría bien que alguien le diga que es un malo? Que se merece ir al infierno por toda la eternidad, a sufrir la ira y la justicia de Dios para siempre. Es por eso que es un escándalo. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, si hay más preguntas, ustedes saben dónde vivo, y si no, entonces... ¿Qué es eso del escándalo? Entonces, si hay más preguntas, sin pena, ahí está Ricardo también, el pastor Ricardo, para que ustedes les hagan las preguntas a él. Los números de teléfono de nosotros están en la primera hoja del boletín
que lo imprimimos a la reversa, no sé por qué. Es un escándalo ese boletín. Vamos a hacer